Quiero compartir la palabra del Señor con ustedes en la carta primera que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Primera de Pedro 2, 9. Gloria a Dios. Pero dice la Escritura, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Busco en el diccionario bíblico la palabra escogido y dice, la palabra escogido en el original es ecléctico, ec, que quiere decir fuera, y lego, recoger o juntar, y designa de ese modo a alguien que ha sido seleccionado a prestar un servicio o recibir un privilegio. Así que nosotros fuimos seleccionados por Dios para servirlo y para recibir un privilegio. Amén. ¿Cuántos se gozan de haber sido seleccionados por Dios? Es decir, dice, ustedes son linaje escogido. Es decir, Dios escogió, tomó de toda la multitud a cada uno de nosotros para que seamos su pueblo, para que le sirvamos y también para que nosotros recibamos la bendición del Señor. Amén. Esta misma palabra escogido se la usó hacia la persona de Cristo allí en el Evangelio de Lucas en el capítulo 23. Se refiere esta misma palabra en el capítulo 23, pero aplicado a la persona de Jesús. Lucas 23, 35, en la crucifixión, dicen de Jesús, mientras el pueblo observaba, los gobernantes se burlaban de él ya estaba crucificado, y decían, ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios. Amén. Esta palabra que nos refiere a nosotros como escogido, también se refiere a la persona de Jesús como el escogido, pero él fue escogido para ser el Cristo. Él fue escogido por Dios para ser el Salvador. Y esta misma palabra también se utiliza para los creyentes en el Señor en el libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 22. Mateo 24, 22 dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Está hablando de las señales del fin de los tiempos. Dice que el fin de los tiempos va a ser muy duro aquí en la tierra, pero Dios los ha acortado a causa de los escogidos. Está hablando de nosotros, amén. Dice que Dios a causa de nosotros los escogidos va a acortar esos días de tribulación. En los últimos tiempos en la tierra habrá gran tribulación, pero Dios nos va a rescatar de esa tribulación porque somos sus escogidos. Amén. Qué bueno que usted lo está entendiendo. Gloria al Señor. Fíjese que desde el principio, en el Antiguo Testamento, Dios estaba queriendo apartar para sí de todos los pueblos un pueblo santo, un pueblo diferente, para que le sirviera como rey y le sirviese como sacerdote. Es decir, Dios quería tener un pueblo que lo adorase, quería tener un pueblo con el cual él pudiera gobernar. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19, versículos 5 al 7. Dice, si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdote y un pueblo santo. Estas mismas palabras le dirás a los hijos de Israel. Amén. Entonces, este era el sentir del Señor, que Él pudiera levantar un pueblo, pero ese pueblo de Israel, cuando Dios mandó al Mesías, el pueblo de Israel rechazó al enviado de Dios, que era el Cristo, Jesús el Salvador, lo rechazó y tomó
a los gentiles para que cumplan esta función de reyes y de sacerdotes. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Lo estoy moviendo desde el antiguo hasta el nuevo, desde el principio hasta el final. Apocalipsis, el último libro de la escritura, dice en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Quisiera leer desde el 4 mejor. Dice: yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia, que la gracia y la paz que estén con ustedes de parte del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó con su sangre, nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Escritura que Él nos amó y con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Amén. Entonces, ahora la iglesia es el nuevo Israel. De hecho, que Pablo lo confirma en el libro del Gálatas. Dice: ustedes son el Israel de Dios. Hay un Israel de la carne, que es el pueblo judío. Cuando el pueblo que Dios escogió, el pueblo judío, rechaza al Mesías, entonces Dios levanta un nuevo pueblo, somos los gentiles, nosotros los no judíos en la carne. Entonces el evangelio primero se predicó a los judíos y luego comienzan los apóstoles a predicarle a los gentiles, que es lo que les llamó la atención a los judíos, porque ellos pensaban que el Mesías solamente era para ellos. Pero cuando el pueblo en su conjunto de Israel rechaza al Mesías, Dios vuelve la mirada a los gentiles. Dice: los que no eran pueblo ahora llegaron a ser pueblo de Dios. Entonces nosotros, que no éramos del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora por la fe en Cristo Jesús llegamos a ser pueblo de Dios. Así que Dios ahora está cumpliendo su plan de tener un pueblo santo, un pueblo apartado. Ese pueblo apartado tiene dos oficios que antes estaban separados en la antigüedad. Por un lado estaban los reyes y por otro lado estaban los sacerdotes. Pero ahora Dios quería hacer un pueblo y en nosotros fundir los dos oficios, reyes y sacerdotes. Ahora fíjese la función del sacerdote. El sacerdote fundamentalmente era un adorador, porque la tarea más fundamental que tenía que hacer un sacerdote en el servicio del ministerio era adorar a Dios. El sacerdote debía adorar a Dios. Y luego dice Dios que iba a ser sacerdotes, es decir, adoradores, ministros del Señor, los iba a ser gobernantes, que es decir, ejercer autoridad. Por eso vemos cuando Jesús termina su ministerio, en los evangelios dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a toda la tierra. Amén. Entonces Jesús nos devuelve la autoridad que en su momento había perdido Adán. Porque cuando Dios pone al hombre en la tierra, lo pone para que lo adore y para que le sirva y para que gobierne la tierra. ¿Se acuerda? Dice: tú vas a gobernar sobre toda la naturaleza, vas a gobernar sobre los animales. Y Jesús, que es el postrer Adán, viene para que nosotros recuperemos dos funciones fundamentales: la adoración a Dios. Él nos conecta de nuevo con Dios a través de su perdón de sus pecados, porque el pecado nos había separado de Dios. Jesús muere, su sangre nos limpia de todo pecado y tenemos acceso libre, según habla el autor de Hebreos, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Y ahí está la comunión. Entramos a su presencia para adorarle. Y luego el Señor dice: ahora les doy autoridad para que vayan y prediquen este evangelio. Es decir, nos da de nuevo autoridad de gobierno. Dios hace que nosotros ahora tengamos estos dos oficios. Uno es de ser sacerdotes, que le adoremos a Dios, y el otro ministerio es que nosotros gobernemos. Dios quiere que nosotros gobernemos. Esta capacidad de gobierno también la había perdido Adán. Adán, que estaba puesto para gobernar, el pecado hizo que cayera de este lugar. Pero Jesús, dice apóstol Pablo en sus cartas a los Corintios, es el postrer Adán. Un Adán nos hizo caer y otro Adán, que es Jesucristo, nos levantó. Y nos levantó para que nosotros gobernemos. Pero qué fundamental es que nosotros podamos entender estas dos funciones. Es decir, el gobierno del rey es eficaz si se cumple fielmente la misión de sacerdote. Diga
primero sacerdote. ¿Por qué primero sacerdote? Porque cuando el sacerdote adora, está en la presencia de Dios, tiene que humillarse. Nos humillamos en tu presencia, Señor, reconocemos que tú eres Dios. Entonces Dios comienza a derramar de sí, de su sustancia, de su justicia, de su verdad. Comienza a darnos el amor, comienza a darnos la capacidad. Dice que nosotros fuimos capacitados por Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Fuimos capacitados por Dios para ejercer un ministerio. Entonces, cuando nosotros estamos en su presencia, Dios nos capacita para luego de salir de su presencia, gobernar en la tierra. Mire qué interesante esto. No podemos ejercer un gobierno santo si nosotros no somos adoradores antes. Porque el poder tiene el poder de corromper. El poder corrompe. Usted va a ver los gobernantes ocupan lugares de influencia y enseguida se corrompe. ¿Por qué se corrompe? Porque no fueron limpiados antes. ¿Dónde somos limpiados? Dice, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Jesús limpia nuestros pecados, la palabra nos purifica y al estar en su presencia nosotros somos aceptados y recibimos la justicia de Dios. Por eso los gobernantes que no adoran a Dios se corrompen fácilmente. ¿Por qué se corrompe la gente que está en autoridad? Jesús dice en el Evangelio, dice, los gobernantes de la tierra se enseñorean de la gente, pero no será así con ustedes, porque ustedes, dice, van a gobernar como yo gobierno. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Ustedes no se van a enseñorear de la gente. Ustedes dicen que quiera ser el mayor, será como el que sirve. Entonces Jesús cambia el estilo de gobierno de la tierra. Él dice, los gobernantes de la tierra, de este sistema, del mundo, se enseñorean de la gente. Pero no será así en medio de ustedes, sino el mayor será como el que sirve. Que el que gobierna será el que más ama, que el que gobierna será el que más sirve, porque yo no he venido para servirme de la gente, sino para servir a la gente. Entonces, fíjense aquí que hay dos estilos de gobierno. El gobierno sin Cristo, un gobierno autoritario, un gobierno de mano dura. Por eso la gente, mire, esto es muy triste. Yo una vez era hace unos años cuando el gobernador llegó gobernador Bussi, llegó al gobierno. Ustedes saben que es un represor, que mató mucha gente, etcétera, fue condenado por eso. Pero la gente tenía un concepto errado de gobierno. Yo me acuerdo, subo un taxi y dice, no, tiene que venir Bussi ha gobernado aquí porque nosotros somos hijos del rigor. Yo le digo, yo soy hijo del amor, no hijo del rigor. Entonces la gente piensa que necesitamos un tipo mano dura. Hermano, necesitamos una mano de amor, no una mano dura. Entonces, el ser humano, y yo lo entiendo ese hombre porque no conoce a Cristo. Él cree que necesitamos una mano dura, pero el gobierno de Jesús no es mano dura, es una mano que nos acaricia y nos bendice. Jesús ha traído un nuevo gobierno a la tierra, el gobierno del sacrificio. Luego de decirles, mire, los gobernantes de las tierras se enseñorean, pero no será así en medio de ustedes. Dice, ahora saquen el calzado que les voy a lavar los pies. Jesús está mostrando otro gobierno, otro ministerio. Ustedes dicen que yo soy el Señor, ustedes dicen que yo soy el Maestro, pero quiero lavarle los pies. Jesús de esa manera muestra un servicio, y el servicio es diaconía. El espíritu de servicio es el espíritu de la diaconía. Yo estoy para servir. Así que si alguien quiere ser grande, diga, yo quiero servir. Porque en el reino el mayor es el que sirve. El mayor es el que protege, el mayor es el que ama, el mayor es el que ora por los otros. Ese es el mayor para el reino. Entonces, el ministerio sacerdotal es el ministerio que nos capacita para gobernar en justicia. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, venimos sin conocer a Cristo, pero ya tenemos un perfil de liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo pone a Adán en la tierra, lo pone para gobernar, pero se pervierte el ministerio de gobierno, la autoridad se pervierte y el poder se pervierte. Esto trae como consecuencia que aquellos que están en autoridad usan la autoridad con injusticia y con mano dura. Y ahí tenemos el machismo, el hombre de la casa que dice así, los tiene a todos los altos, y el jefe, ahí el empleado público que tiene 2 empleados y los tiene a los altos, y el dueño de la fábrica los tiene a todos porque están en autoridad. ¿Conoce esto? Esto es gobierno sin amor, esto es gobierno sin Cristo. Entonces, el gobierno, la autoridad, en cualquiera de los niveles que nosotros podemos ver que la gente lo ejerce sin Cristo, con un gobierno duro, con un gobierno de autoritarismo.
Pero el gobierno que Jesús nos da, el ministerio de reyes que Dios nos da, es el estilo del reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros venimos a la tierra y tenemos este estigma del pecado y caminamos en pecado, gobernamos los ambientes con mano dura. Y ahí que el gobierno es para administrar justicia y administrar verdad. Entonces me ha tocado ministrar a familias y yo creo que todos venimos hacia el camino en injusticia, en hogares donde de repente el padre que debe administrar los recursos, porque fíjese que el rey administra, los gobernantes administran. Aún dice Pablo que nosotros somos administradores de la gracia. Así que el que va a ejercer autoridad, el que va a gobernar, es un administrador. Está puesto para administrar justicia. Y cuando el padre de casa no conoce al Señor, administra los recursos, el tiempo, lo administra con injusticia. Y ahí que he llegado a ver familias que llegan a los pies de Cristo, pero cuando nos acercamos un poquito vemos que los recursos que llegan a la casa, el hombre está bien vestido, tiene zapatos caros, tiene un auto y la mujer no tiene ni siquiera un lavarropa. Ese es un gobierno injusto. Porque el que le toca administrar lo administra para si yo trabajo, entonces viste bien, tiene un super auto y la mujer está en el fondo lavando a mano. ¿Cuántos están entendiendo esto? Está ejerciendo un gobierno sin amor, un gobierno injusto. Y todos nosotros, amados, cuando venimos al Señor, somos injustos. Administramos el tiempo para nuestro placer, pero lo administramos. Administramos la justicia, administramos los recursos, lo administramos de una manera injusta. No somos buenos gobernantes. ¿Por qué no somos buenos gobernantes? Porque todavía no nos convertimos, no recibimos el Espíritu de Cristo. Pero cuando un día levantamos las manos, como los que pasaron aquí, dijo: yo acepto a Cristo, nuestros pecados son perdonados, y recibimos el Espíritu de Cristo. No te veo el entusiasmo. Recibimos el Espíritu de la justicia, el Espíritu de la verdad. ¿Para qué? Para que seamos reyes y seamos sacerdotes para Dios. Dígame un lindo amén. Entonces Dios nos cambia de sustancia, nos cambia de naturaleza, de tal manera que ahora nos hace a nosotros ministros del Señor. Mire cómo se ve este principio en toda la Escritura. Cuando Dios saca a Israel, que estuvieron cautivos 400 años en Egipto, los saca y le dice a Moisés: quiero que saques a mi pueblo de Egipto para que vayan al desierto y me adoren. ¿Para qué los sacó de la esclavitud? Para que adoren a Dios. Y entonces Moisés le dice a Faraón: dice el Señor que liberes a este pueblo porque tiene que ir al desierto a adorar a Dios. Y dice: hacerle fiesta. Para los que estuvieron de fiesta anoche, a Dios le gustan las fiestas. Dice, en serio, dice que saquen para que le adoren y hagan fiesta. Es así, porque adorar a Dios tiene que ser una fiesta. Y me gocé porque los chicos estuvieron pasando una noche maravillosa, según yo entiendo, y 100% de música cristiana. Dios quiere un pueblo que le adore, Dios quiere un pueblo que dance, que se goce, porque la libertad que Cristo nos ha dado es motivo de fiesta y de celebrar. Amén. Y sé que hubo también este concurso de baile y todo. Me gozo en esto, amén. Dice que Dios sacó a este pueblo que estaba esclavo en Egipto para que fuera al desierto y le adore y haga fiesta. Entonces, de igual modo, nosotros vivimos en un sistema, en el mundo, sin Cristo, y éramos por naturaleza hijos de la ira, en el pecado, llevados por la mente, por los pecados de la mente, del cuerpo, de la carne. Pero Dios nos recogió y dice que nos apartó, nación santa, escogidos, apartados para Dios, real sacerdocio. Entonces Dios nos sacó de este mundo. Si volvemos a Pedro, dice: ustedes son pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Gloria a Dios. 1 Pedro 2:9. Entonces Dios nos sacó, nos escogió, nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes, para que nosotros, siendo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Sabe qué es santo? Apartados para Dios. Apartados, adquiridos por Dios. Se pagó un precio, no nos sacó gratis, pagó un precio que es la sangre de Jesús. Fuimos adquiridos, fuimos comprados, así que ya no somos dueños de nosotros mismos.
Hemos sido comprados con el precio de la sangre de Jesús, porque nuestro camino y nuestro destino era la muerte, la condenación eterna. Pero habiendo sido perdonados nuestros pecados, se pagó un precio que fue la sangre de Jesús. ¿Para qué nos rescató? Para que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que por eso, hermanos, tenemos nosotros que predicar el evangelio como un acto de fe, de amor y de obediencia. Dios nos rescató para que contemos sus maravillas. Dios nos rescató de la esclavitud. ¿Para qué? Para que nosotros le adoremos fundamentalmente. Y entonces, cuando nosotros seamos muy buenos adoradores, podremos ser también muy buenos gobernantes. En la adoración nos purificamos y nos descontaminamos para ejercer un poder sin corrupción y injusticia. ¿Está entendiendo por qué los gobernantes no pueden mantenerse sin corrupción? Porque no le dan culto al Dios verdadero. Por eso es importante que ejerzamos en nuestra área, que tengamos gobierno. Cuando nosotros estamos predicándole a alguien, ya estamos ejerciendo un ministerio de liderazgo. Dios nos hizo líderes por naturaleza. Tenemos el Espíritu del Padre, amén. Entonces somos líderes por naturaleza, para que nosotros prediquemos el Evangelio en un acto de amor, para que gobernemos nuestra casa. Tenemos tal vez un ámbito de gobierno, tal vez usted es jefe de 2 o 3 personas, o tiene a cargo en una empresa, o es empresario y tiene gente a cargo. Dios quiere que nosotros ejerzamos autoridad y que ejerzamos gobierno en amor y en su presencia. ¿Cómo podemos gobernar en justicia y en verdad? Siendo primeramente adoradores. ¿Cuánto me dicen un lindo amén? Poder y autoridad sin adoración se corrompe fácilmente. Tener poder, cuando se le da poder a una persona y se le da autoridad y no es una persona que adore a Dios, es fácilmente corrompido, porque el adorar nos conserva humilde y nos capacita. La adoración hace que nosotros encontremos el lugar correcto en el universo. Nosotros, ¿sabe qué es la humildad? La humildad no es perder la dignidad ni la honra. Humildad es reconocer cada cosa en su lugar. Tú eres Dios y no hay otro. Yo me inclino ante el único Dios verdadero. Me humillo en su presencia. Me humillo. Humillarse es reconocer el lugar de Dios y mi lugar como criatura. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Entonces, cuando el hombre no busca a Dios en la correcta relación, no tiene humildad. Cuando nosotros creemos que Dios es como el vecino de la vuelta, o no le damos a Dios su lugar, estamos errando. Y dice que pecado es errar. Cuando no conocemos bien su voluntad, nosotros erramos. Cuando pensamos que yo tengo una relación personal con Dios, Dios es así como si fuese el vecino del otro lado. Dios es Dios, Padre, creador de todas las cosas. Oh Dios, Padre eterno, Dios bondadoso, yo lo pongo en su lugar de honra. Dice, honra a tu Padre. Cuando le honramos a Dios, cuando le reverenciamos a Dios, cuando cantamos glorias, alabanzas a su nombre, es un acto de justicia. La adoración es un acto de justicia. ¿Por qué? Porque damos la gloria al que merece la gloria. Si nosotros no le damos la gloria a Dios, mire hermano, ¿qué es darle gloria a Dios? Es ponerle en su lugar, destinar nuestras energías, nuestras fuerzas al Dios verdadero. Y cuando nosotros no conocíamos al Señor, y tristemente aún algunos conociendo al Señor tienen otro lugar, el Señor no ocupa el lugar que tiene que ocupar, sino que Dios tiene que ocupar el primer lugar de nuestras vidas. Y cuando Dios no está en ese lugar, estamos dando gloria a algo. Algunos adoran su físico, el cuerpo, el dinero, las apariencias, lo material. Hermanos, algo tiene que ser primero en nuestras vidas. Dice Dios que Él quiere ser el primero. Por eso dice que debemos adorarle a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Por eso la frase que usan los judíos, Deuteronomio capítulo 4, verso 6, le dice, oye Israel, solamente el Señor tu Dios adorarás. Mire qué importante la adoración, que Satanás lo tentó a Jesús, ¿no? Y le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dice, solamente al Señor tu Dios adorarás. Entonces nosotros hacemos un acto de justicia cuando adoramos al Dios verdadero. Entonces nosotros debemos adorar a Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno a Él y solamente a Él adorarás. Shema Israel, Baruch atah Adonai Eloheinu. Todo Israel ora primeramente, Señor, tú eres Dios, tú eres el primero y no hay otro como tú. Entonces, declarar a Dios como lo más importante, poner a Dios en el lugar que corresponde, es un acto de justicia.
Él nos salvó, Él nos dio la vida, Él nos dio la existencia, Él perdonó nuestros pecados, Él ha preparado un camino de bendición para nosotros. Debemos darle gloria. Si no le damos gloria a Dios, escuche esto, si no le damos la gloria a Dios que Él merece, indirectamente estamos diciendo que las cosas que obtuvimos, las obtuvimos con nuestra propia fuerza. Por eso es un acto de justicia reconocer de dónde vienen los recursos. Ofrendas y diezmos no es un antojo del Señor. Ofrenda y diezmo es la manera que Dios hace que nosotros entremos en la economía del cielo. Porque dice, si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Si nosotros reconocemos que la fuente de la bendición es Dios, nos alineamos con la justicia del cielo. Si nosotros no adoramos a Dios, vamos a adorar otra cosa. Si nosotros no reconocemos que la fuente de los recursos es Dios, entonces nosotros vamos a creer que tenemos el dinero porque trabajé mucho. Hermano, te entra un virus y fuiste. ¿Es así? Ahí te entra un vientito, una bacteria y ya estás con fiebre en la cama. Tienes muchas ganas de trabajar, pero no tienes fuerza. Por eso si tenemos salud, podemos trabajar, tenemos algún talento, alguna capacidad. Gracias, Señor, porque tú me diste el trabajo y la salud y la sabiduría para hacer dinero. Entonces, por eso ofrendas y diezmos es un acto de justicia. Porque ofrenda y diezmo es reconocer la fuente de la bendición. Si algo ha llegado a nuestras manos, Señor, de tu mano, dice la Escritura, Señor, lo que tenemos de tu mano lo hemos recibido. Entonces, ofrenda y diezmo nos pone en un alineamiento con la justicia y la verdad. Adorar a Dios es un acto de justicia. Tú eres Dios. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te alabamos, cantamos loas a tu nombre. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, es un acto de justicia. Eso nos capacita para gobernar. El ser un adorador, y es directamente proporcional, los que más adoran están más capacitados para gobernar. El que no adora a Dios es un desalineado, que al no darle la gloria a Dios, su gobierno, su poder se corrompe. ¿Por qué creo que usted que hay tanta corrupción? Porque los que están en autoridad no son adoradores del Dios verdadero. Entonces necesitamos nosotros, como mandato del Señor, poder restaurar los lugares de gobierno, comenzando con nuestras propias vidas, gobernar nuestras vidas, que no la gobierne la carne, que no la gobierne los pensamientos ni los sentimientos, que la gobierne Dios. Que al gobernar los padres de familia, gobernar la casa, tienen que gobernar con justicia. Si vas a estar en lugar de eminencia, si tienes un negocio, tienes gente bajo tu cargo, tienes que gobernar con justicia. Si vamos a estar en un lugar, tal vez funcionario de cualquier tipo, concejal, policía, legislador o lo que fueres, tienes que gobernar con justicia. ¿Cómo una persona puede gobernar con justicia? Si tiene una fuente, si tiene un contacto con la fuente de justicia que es Dios. Dios es la fuente de sabiduría. Cuando la persona se desconecta de la fuente de sabiduría, hace como bien le parece y hace conforme a su naturaleza caída. Por eso necesitamos empresarios cristianos. Necesitamos gente en las universidades, cristianos. Necesitamos gente en las finanzas, cristianos. Necesitamos gobernantes, cristianos. Legisladores, gobernadores, senadores, diputados, cristianos que gobiernen con justicia. Porque si no se manifiesta la justicia, hay corrupción, hay motivaciones espurias que no son de parte del Señor. Dios nos dio autoridad allí en el Edén, le dio a Adán, le dio autoridad. La perdimos, pero Jesús nos devolvió esa autoridad para que nosotros administremos justicia. Amados, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Quiere decir que Dios nos va a capacitar para que nosotros podamos ejercer un gobierno en la tierra que manifieste su gloria. Vamos a terminar con un versículo, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Me gustaría, si usted dispone de un poquito de tiempo, leer desde el versículo 1 y leerlo con detenimiento porque va a desencadenar en el versículo 10, pero quiero que veamos qué es lo que experimentó Juan. Ustedes saben que Juan, el evangelista, para distinguirlo del bautista que lo sacrificó Herodes,
Juan, el que tiene la visión en Apocalipsis, dice Apocalipsis 5:1, vi entonces que el que estaba sentado en el trono, usted sabe que Juan tenía visiones y veía las cosas que habían de acontecer. Él tuvo una visión, dice, vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera, y el libro estaba sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que a gran voz clamaba, ¿quién es digno de abrir el libro, de quitar los sellos? Pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ese era el libro de la vida para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el libro de la justicia. Entonces dice, yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro. Uno de los ancianos me dijo, no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarles sus 7 sellos. El único que era digno de juzgar era Jesús, porque él había vencido, no había conocido el pecado. Por tanto, era un juez justo que podía juzgar a las naciones y podía abrir el libro y juzgar a las personas. Por eso dice que Dios un día va a juzgar a todos los hombres. Entonces, para juzgar habría que poner un juez que abriera ese libro. Dice que Juan se buscó a alguien que fuera digno y no se encontró a nadie. Y él lloró porque la injusticia iba a permanecer por eternidad. Y dice, un ángel me dijo, no llores, he aquí, he aquí, la raíz de David, el león de Judá, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus sellos. Por eso él es digno, él merece. En ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos. Estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus que Dios ha enviado por la tierra. El cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se arrodillaron ante el cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hermanos, nuestras oraciones parece que suben al cielo. Entonces, y entonaban un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Están hablando de ti. Dígale a alguien, nos están nombrando. ¿Cuántos han sido limpiados con su sangre? Dice que Dios ha limpiado un pueblo de toda lengua, raza y nación. ¿Cuántos fueron limpiados con la sangre de Jesús? Dice que Dios te hizo rey y sacerdote y gobernaremos con él. Están hablando de ti. Dale un empujoncito ahí suave del hombre. Decirle, te están nombrando. Aleluya. Están hablando de ti. Si fuiste limpiado con la sangre del cordero, Dios te hizo rey y Dios te hizo sacerdote. No es algo que hayamos adquirido por nuestros propios medios. No es algo que por nuestra astucia lo hagamos logrado. No es porque esfuerzo o porque hicimos flexiones o fuimos al gimnasio. No porque somos inteligentes. Dice que Él nos hizo por su gracia reyes y sacerdotes. Reyes para gobernar, sacerdotes para adorarle. Y nuestro gobierno esté íntimamente ligado con nuestra adoración. Por eso es importante venir cada domingo a adorarle. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y esa comunión con Dios nos capacita para gobernar con justicia y con verdad. Dios nos hace reyes. Ponte de pie en esta noche. Y Dios nos hace sacerdotes. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Entra en contacto con la vida, entra en contacto con la justicia, entra en comunión con la verdad. Cierra tus ojos y entra en la presencia del Señor. Jesús vino a la tierra
para manifestar la justicia de Dios y el gobierno de Dios. Mantente en el Espíritu y escucha esto. Jesús tenía tanta autoridad que echaba fuera demonios. Tenía tanta autoridad que le daba vida a los muertos. Tenía tanta autoridad que echaba los espíritus de enfermedad y sanaba a la gente. Tenía tanta autoridad que reprendía el viento y lo obedecía. Tenía tanta autoridad que reprendió a las olas y las olas le obedecían. Jesús vino a testificar de la autoridad que Dios nos ha dado. Jesús es el primogénito, el primero. Jesús es rey y Jesús es el sumo sacerdote. Él nos muestra el camino. Solamente al Señor adorarás. Solamente a Él adorarás. Solamente a Él. Y solamente a Él le servirás. Asume, amado, si entendiste este mensaje de Dios. Asume que fuiste llamado para adorarlo. Dios te da autoridad y te hace responsable para que también gobiernes con justicia. El Señor nos hizo reyes y dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Esa corona que ponemos delante de Él, dice la Escritura, que los reyes tiraban sus coronas delante de Él y le adoraban. El Señor nos dio una corona, pero decimos, solo tú mereces. El que sabe gobernar nos va a enseñar a gobernar. El que sabe amar nos va a enseñar a amar. El que sabe predicar nos va a enseñar a predicar. Él nos va a ministrar en su presencia. Y a causa de la adoración seremos buenos gobernantes. Vamos a ser reyes y vamos a ser sacerdotes delante de Dios. Si asumimos este llamado, ¿cuánto asumen en esta noche el llamado? Digámosle, Señor, asumimos el llamado a ser reyes y sacerdotes. Aceptamos la autoridad y aceptamos la responsabilidad y el deber de adorar en el nombre de Jesús. Amén y amén.